Bueno, este tema se titula Guardando el camino. El camino de Dios, nosotros sabemos que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué significa en totalidad esto? Significa que solamente vivir conforme a su palabra, a lo que Él nos enseñó. El nuevo estilo de vida que es en el Espíritu, para que podamos andar en ese camino, verdad y vida que es Cristo. Y naciendo de nuevo también son requisitos para poder poner nosotros nuestros pies en el camino. Por ahí en Hebreos nos habla de que es el camino nuevo y vivo que Cristo vino a traernos, a darnos la manera para poder llegar a Dios, ya que no había otra manera de llegar a Dios. Usted lo recordará que por ahí en Isaías 59 nos dice que Dios está dispuesto a escucharnos. Dios quiere estar con nosotros, pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Por lo tanto, pues ahora que ya estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas y que lo viejo ha pasado y las cosas son nuevas, tenemos que guardar este camino, guardar nuestros pasos para que no se salgan del camino. Jesús habló que es el camino angosto, que pocos son los que lo hallan. Y es verdad, todos los días nos damos más cuenta de que pocos son los que hallan ese camino, porque ese camino va a incluir y va a ser necesario despojarse de lo que yo quiera, despojarse de mi voluntad, para poder guardar el camino que Dios quiere que andemos. Quisiera que comenzáramos en el Salmo 119, versículo 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino. Y cuando comienza diciéndonos esto, es que es un camino que se debe de guardar perfectamente, que no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, ni a ninguna, ni algo que nos haga tropezar. Tener cuidado de cómo andamos, porque esta bienaventuranza, ustedes saben que bienaventurados, benditos, dichosos son los de camino, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y dice el versículo 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, porque Dios sabe que solamente de esa manera le encontraremos. Ustedes me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo su corazón. Dice también el versículo 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es por este versículo que nosotros debemos de meditar si guardamos el camino, si estamos guardando el camino de Dios o no. ¿Cómo se va a saber? De esta manera: no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Porque no tiene nada que ver alguien con Dios, no tiene parte ni suerte con Dios alguien que no guarda sus caminos, que no obedece su palabra, que no vive de acuerdo a esos testimonios, consejos que Dios nos da en su palabra. Y Dios dice la palabra: todos los caminos del hombre están delante de los ojos de Dios y no se puede ocultar. No hay manera de escondernos de Dios. Imagínense,
¿A dónde me iré de tu espíritu? En lo alto, ahí estás. En las partes bajas de la tierra, ahí estás. Por lo tanto, Dios sabe muy bien. Esto es algo que solamente alguien que tiene el entendimiento ya alumbrado va a comprender, a darse cuenta. Y va a hacer todo por despojarse, desechar la maldad, desechar la inequidad, para poder andar en los caminos de Dios, como aquí nos dice. Pues no hacen iniquidad los que guardan, los que andan en sus caminos. Por lo tanto, es que la palabra es tan clara que no hay otra manera de explicarla, y solita se explica. Pero por eso el rey David escribió en el Salmo 25:4, miren qué precioso, él le decía en oración a Dios de esta manera: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y el versículo 5, que es una oración que todos deberíamos de hacer: encamíname en tu verdad. Que mi vida, que mis pasos, que mi corazón esté siguiendo solamente tu verdad. Esto es encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿De qué otra manera se puede encontrar la salvación? No hay salvación para los impíos, está escrito. ¿De qué otra manera se puede? Solamente guardando bien el camino de Dios. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Dios, realmente Dios eso vino a darnos, al darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, es para que podamos, además del Espíritu Santo, que es espíritu de poder, amor y dominio propio, para lo cual nosotros tengamos el poder. Recuerde usted que Jesús mismo le dijo a sus discípulos: espérense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esto es cuando uno tiene el Espíritu de Dios, está investido de poder para vencer, para andar guardando su camino, para esto, encamíname en tu verdad y enséñame. Y el Espíritu Santo va a guiarnos a toda la verdad, ¿no? Solamente que usted no quiera, nunca se va a poder hacer esto, lógicamente. ¿Cómo es que algunos no quisieran? Bueno, la palabra es tan clara, ¿no? Por el entendimiento entenebrecido, dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios 4:18, también por si usted lo gusta leer, esto va a pasar. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, es decir, no pueden andar en el camino de Dios, no pueden vivir una vida como Dios quiere, en obediencia, negándose a sí mismos, tomando su cruz. No, es lo que yo quiero, esto es mi voluntad. Eso es precisamente por ese entendimiento entenebrecido. Voy a estar mejor, voy a estar bien. Seguramente así piensan. Dios me va a amar así también. Dios me va a perdonar así también. Eso es un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza del corazón. Y dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, que cuando antes la palabra les hacía tener temor de Dios, pero se perdió esta sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Y ni remordimiento, lógicamente. Sin remordimiento, pensando que están bien sus caminos, pero guardar el camino de Dios. Miren, hay un proverbio también, Proverbio 29:1. Proverbios 29, versículo 1. Fíjense cómo dice acá: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, chéquelo usted nada más. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Que de verdad esto llega a pasar. El por qué nosotros necesitamos guardar el camino de Dios. Realmente con temor de Dios vivir. Usted sabe que dice la palabra de Dios: Dios atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es que es eso, endurecer la cerviz, como dice la Reina Valera, ¿no? El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Qué es la cerviz? Usted recordará que las cervicales de acá, ¿no? Es ponerse altivo, tieso, en lugar de humillarse. El corazón contrito y humillado, ese no desprecia a Dios. Quisiera que fuéramos a Isaías 1, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios así: ¿por qué querréis ser castigados aún? Oiga, ¿quién quiere ser castigado? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero cuando no hay obediencia, va a ser necesario esto. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? En pocas palabras, es que, pues usted sabe que la rebeldía es algo que de a poco en poco comienza, ¿no? Y destruye. ¿Por qué hay rebeldía? Dice aquí: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. ¿Qué es esto de toda cabeza enferma? De cuando no se medita bien las cosas, cuando no se piensa con el temor de Dios, es porque son pensamientos perversos, de maldad, contrarios a la palabra de Dios. Todo corazón doliente, corazón malo, enfermo. Dice el versículo 6 también: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando hay rebeldía es esto. ¿Por qué querréis ser castigados todavía? ¿Todavía os rebelaréis? Pero Dios siempre llama. Dios da la oportunidad. Ahí mismo el versículo 18, que usted recordará este hermoso versículo: venid luego, dice Jehová. Porque tenemos que hacerlo antes de que llegue el momento en que lleguemos llorando. Dios da oportunidades siempre. Ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Nuestra prioridad como cristianos, como hijos de Dios, es estar a cuenta con Dios. Si usted es sabio y entendido, se dará cuenta
de que estar a cuentas con Dios, bueno, valga la redundancia, es tan fácil y tan sencillo como decir: perdóname, Señor. Confieso que he pecado. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonar toda maldad. Todo lo que nos falte de perdón, Él perdona toda maldad. Porque es fácil y sencillo. Pero lógicamente no puede ser que el verdadero arrepentimiento es: perdóname, Señor. Dios perdona, pero cambio. Porque si todo el tiempo nada más le digo perdóname, 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 pero sigo siendo el mismo, nunca va a haber un arrepentimiento verdadero. Ni va a haber cambio, transformación, renovación de corazón, ni de vida, ni nuevo nacimiento, ni nada de eso. Va a estar, como decía acá, el versículo 1, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, hinchazón, herida, podrida y llaga. Así va a estar nuestra vida. De nosotros depende. Si venimos ahora, si estamos a cuenta, nos ponemos a cuenta, esa es una prioridad en nosotros. Estar todos los días al orar, decir: Señor, pues perdóname si fallé acá, perdóname si dije algo malo. Y de inmediato estar a cuentas con Dios siempre. Que no haya nada. Usted recordará en la predicación pasada hablábamos de que para que seáis irreprensibles para la venida del Señor. Estar irreprensibles. Eso es estar a cuentas con Dios. Que no llegue, porque las parábolas de Jesús son de que el Señor cuando venga va a llamar a cuentas a sus siervos. ¿A quiénes? A sus siervos. Y hay de nosotros si estamos escondiendo el talento, si no ganamos talentos, si no ganamos ni siquiera intereses. ¿Cómo se ganan los intereses en los talentos? Enseñando a otros. Y así son intereses. ¿Recuerda usted en la parábola de los talentos? Siervo malo, por lo menos hubieras dado mi talento al banco para que ganara intereses. Pero Dios quiere estar a cuentas con nosotros. Nos da todo el tiempo, todas las oportunidades siempre para estar a cuentas. Y si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No puede haber otra cosa más roja que la grana y el carmesí. Y no puede haber otra cosa más blanco que la nieve y que la lana blanca. Me refiero a lana de borrego, ¿no? Dios de inmediato dará esa limpieza. Vean aquí Ezequiel 36:25. Eso quiere dar Dios. Eso quiere hacer Dios. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpiados de todas sus iniquidades. Pues ahí está la oferta que Dios nos hace. Ahí está su bendición.
Gloria a Dios que hoy amanecimos y tenemos oportunidad de que Dios nos pueda limpiar. Esparciré sobre vosotros agua limpia, que nosotros sabemos que el agua limpia es un símbolo de la palabra que limpia nuestra vida. Sí, es que nosotros la escuchamos y la obedecemos, gustosos o como sea, pero la obedecemos, porque esto es algo que puede ser, tiene que ser poco a poco, la obediencia. No quiera usted ver a su hermano transformado de la noche a la mañana. Dios nos da oportunidad de ir cambiando poco a poco. Es más, Él dice que la obra que comenzó a hacer en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Cuando venga Cristo, Él se encargará de que estemos perfectos. Ahí usted recordará Filipenses 1:6 que dice eso, ¿no? La obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará. Pero porque Él quiere esto, esparciré sobre ustedes agua limpia. Serán limpiados de todas sus inmundicias. En serio que así es, Todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Es que Dios lo quiere hacer. Es que Dios nada más quiere ver un corazón dispuesto, arrepentido. Y dice el versículo 26: les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Para qué? Va a ser que Él nos dé su espíritu. Versículo 27, ¿verdad? Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos, los pongan por obra. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos. Pero déjenme decirles algo muy importante. En estos días prácticamente el Espíritu de Dios se manifiesta en las personas. Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué vemos en las iglesias que no hay profecía? Una manifestación del Espíritu. ¿Por qué no hay milagros, sanidades? Otra manifestación del Espíritu. ¿Por qué no hay muchas veces arrepentimiento, crecimiento espiritual? Todos esos son manifestaciones del Espíritu de Dios. Lenguas. Ustedes tenemos que entender muy bien y conocer muy bien en la palabra y ver cuáles son las manifestaciones del Espíritu. Gente movida por el Espíritu de Dios, inspirada. Por ahí que de repente escribas una canción a Dios, que de repente al cantar se sienta fuertemente la presencia. ¿Qué pasa ahora en estos tiempos? Porque está contristado el espíritu, está apagado. Esa es la respuesta. Porque no pasa esto. Lo primero que pasa cuando viene el Espíritu Santo es el anhelo por hacer la voluntad de Dios. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra, y se empiece a ver una nueva vida, un testimonio, que ustedes están anhelando, amando la palabra de Dios, que están en las cosas de Dios y en la vida de Dios. Cuando se está ajeno de la vida de Dios es porque está apagado el espíritu.
está totalmente contristado. No se manifiesta, no se ve en la vida. Recuerde, mire, es que todo proviene de Dios. Filipenses 2:13, Dios nos da esas fuerzas, ese poder. Filipenses 2:13, que ustedes recordarán este versículo, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero ¿cuándo va a producir Dios el querer como el hacer? Cuando esté prendido, encendido el fuego del Espíritu. Si no, no vas a querer hacer bien las cosas. Al contrario, vas a tomar las peores decisiones, vas a hacer las cosas sin guardar el camino de Dios, alejados, ajenos de la vida de Dios por la dureza del corazón. Proverbios 19:16, que dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que guarda el mandamiento guarda su alma. El que guarda la palabra. Al guardar la palabra de Dios, estamos asegurando nuestra alma que un día estará en el cielo. Eso es lógico, ¿verdad? Pero miren, quiero que veamos Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40. Un llamado de Jeremías. Aquí estamos ya dentro de el juicio de Dios. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías cuando el tiempo se cumplió. Cuando vino el rey Nabucodonosor con todo su ejército a destruir Israel, a destruir todo el reino del sur de Judá. Y ustedes saben que hasta se llevaron los utensilios de la casa de Dios, la destruyeron el templo, lo quemaron toda la ciudad de Jerusalén, sacaron todos los tesoros, las cosas de oro. Imagínense, el menorá, o sea, el candelabro de los 7 brazos, se llevaron todos las tazas, vasos de oro, todo se lo llevaron al templo de su Dios, de los babilonios, de los caldeos. Y hasta el rey, ustedes conocen la historia, un día, hasta teniendo una borrachera, un banquete ahí, una fiesta, mandó a traer esos vasos, esas tazas, y ahí estaba bebiendo vino ahí. Fíjense en dónde pararon esas cosas que son santas. ¿En qué acabaron esas cosas que eran santas? Eran del templo. Todo por la desobediencia, el menosprecio. Y usted conoce la historia, pero por eso dice acá Jeremías: escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué es escudriñar? Es observar bien con lupa, es rebuscar bien qué cosa es, en qué estamos mal. Lógicamente tiene uno que tener el entendimiento alumbrado por el Espíritu de Dios, porque si no, esto nunca va a poder suceder. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Él decía, porque ahí está el problema en los caminos. Si nosotros no guardamos el camino de Dios bien,
andaremos en nuestros propios caminos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos. Es decir, si nosotros viéramos con otras palabras, busquemos nuestros caminos y busquemos, rebusquemos, veamos qué está mal en nuestra vida, en pocas palabras. Y volvámonos al Señor. ¿Qué cosa es volverse al Señor? Volvamos a obedecer como el primer día que nos convertimos. Y también quisiera que fuéramos a Proverbios 2:9, que seguramente recordará usted que ahí todo Proverbios, que está hablando de la sabiduría. Está hablando: oh hijo mío, si escucharas mis palabras, si atendieras, si prestaras atención, si inclinares tu oído a mis razones. Y dice este versículo 9: entonces entenderás justicia, juicio y equidad. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es cuando nosotros entendamos justicia, juicio y equidad? ¿O para qué nos va a servir? Para saber si estamos bien o si estamos mal. Para eso sirve el juicio, la justicia y la equidad. Equidad es lo mismo de equilibrar bien las cosas, equilibrar bien nuestra vida. Entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Fíjense, esto es un tesoro cuando alguien logre entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino para guardarlo, para guardar bien nuestro camino delante de Dios. Porque todos nuestros ojos, los ojos de Jehová están sobre todos los hombres. No se le va a escapar a Dios nada. Aún lo que hagamos en lo oculto, aún las palabras ociosas, aún todo, un día saldrá la luz. ¿Y quién no quiere esto? Entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Porque el hombre sabio ve el peligro y se aleja. Pero el necio, ¿qué dice? Se va derechito a la destrucción. Efectivamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprovechar? Aprovechar la presencia de Dios. Aprovechar el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de consejo, espíritu que nos guía hacia toda la verdad, que nos recordará todas las cosas que Cristo nos dejó, sus principios de Cristo, para librarnos. Miren, yo quisiera leer una historia acerca de un hombre que aprovechó la presencia de Dios. Fue sabio y temeroso de Dios. Porque ¿cómo se aprovecha la presencia de Dios? ¿Cómo se aprovecha? Las predicaciones, el estar en la iglesia, las oraciones incluso. Se aprovecha cuando uno es sabio. Y cuando uno es temeroso de Dios, porque si no, no puede haber aprovechamiento. Segunda de Samuel 6:3 nos habla de el tiempo cuando David quiso llevar el arca del pacto a Jerusalén. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David un día dijo: ¿cómo es posible que yo tengo mi palacio ya hecho y que el arca de Dios, la presencia de Dios, está nada más en esa carpa? Para empezar, me lo voy a llevar a mi casa. Recuerde que ahí todavía no había un templo,
No se había construido templo, hasta el hijo de David, Salomón, construyó el templo. Entonces, quisieron hacer todo muy bonito, ¿no? Muy llamativo. Dice ahí el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Recuerde, Abinadab era un levita, era un sacerdote en el cual su casa, ahí estaba el arca. De la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, levitas también, guiaban el carro nuevo. Y un carro nuevo, seguramente le pusieron ahí adornitos y muy bonito el carro, pero ustedes saben que esa no era la manera de transportar el arca. No había todavía ese conocimiento, entendimiento. Tal vez se les pasó, tal vez, o sea, imagínense. Y dice el versículo 5, ¿verdad? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Mucha alabanza, muchas danzas. Iban ahí y hasta adelante el arca en el carruaje, esa carreta, ¿no? Jalada por 2 bueyes. Un carro nuevo, adornado, todo deslumbrante. Pero dice el versículo 6: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Pues imagínense, se iba a caer el arca. Y Usa, al ver que venía resbalándose el arca, los bueyes tropezaban, se deladeó el carro y ahí viene el arca, ¿no? Y Usa, levita, pone la mano y sostiene el arca para que no se caiga. Y dice el versículo 7: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pocas palabras, cayó el arca también. Y dice el versículo 8: y se entristeció David, tan alegres que venían ahí saltando y cantando. Y de inmediato vinieron 2 cosas. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa. Pérez significa muerte, o perecer, o quebrantamiento, ¿no? El quebrantamiento de Usa. Se llamó aquel lugar hasta hoy, dice, Pérez Usa. Y otra cosa que vino inmediatamente a David y a todos los que andaban ahí, dice el versículo 9: y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De inmediato el temor, tristeza y sobre todo un temor. Cuidado con el arca, porque es la presencia de Dios. Y cuando hay temor, empiezan a mejorar las cosas. Pero, dice el versículo 10: de modo que David no quiso traer para sí al arca de Jehová a la ciudad de David, pero mandó, o sea, la hizo llevar David, hasta dice así, ¿no? Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Pocas palabras. Y miren, Obed-Edom, yo hasta busqué quién era él. No era un levita, no era sacerdote, era de la tribu de Judá, Obed-Edom.
Y como era una casa que quedaba cerca de ahí, David dijo, vamos a mandó que llevaran el arca a su casa de este hombre. Imagínense el temor que ha de haber sentido Obed-Edom. Pero lo importante es esto. Cuando llegó el arca a su casa, no lo dice la palabra de Dios, pero usted se imagina lo que habrá hecho este hombre. De inmediato a enderezar su vida, a lo primeritito. De aquí en adelante, obediencia. Si va a estar el arca, el rey mandó que el arca llegara a mi casa, pues a vivir derechito delante de Dios. A estar en oración, tempranito tengo que estar aquí delante del arca en oración. Yo y mi casa. Y dice el versículo 11, ¿verdad? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Porque este hombre sabiamente aprovechó la presencia de Dios. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? El temor de Dios vino a todos los que vieron esto que pasó con Usa. El temor de Dios vino a Obed-Edom y seguramente, imagínense qué le habrá dicho su esposa. ¿Cómo que van a traer aquí a nuestra casa el arca? Y el miedo, el temor realmente que ha de haber habido, pero pues él dijo, el rey lo mandó y no. Lo mejor que podemos hacer es componer nuestra vida. Eso es aprovechar la presencia de Dios. Eso es ser sabio, eso es tener esa sabiduría para guardar ahora el camino. Usted aprovecha cuando está en la iglesia y la presencia de Dios está. Son de provecho las predicaciones, la palabra de Dios que se lee, o son para, como dice ahí, el que su cerviz, luego, ¿no? Los de dura cerviz. O son nada más para que guardar apariencias también. El temor de Dios es el que nos aparta del mal. Y este hombre sabio, ¿y qué dice después? Fue dado aviso a David. Fue dado aviso a David de que Dios había bendecido a Obed-Edom y a su casa y todo, dice, ¿no? Le dijeron, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, ahora sí, David dijo, no, yo quiero eso también. Y fue con alegría. Llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad. Vino alegría. ¿Qué había habido antes? Tristeza y temor, mucho temor. Primero tristeza y luego dijo, no, yo no quiero. Mejor ya no quiero el arca en mi casa. Y mandó al otro pobre, a tu casa se va el arca. Pero fue sabio. Eso es lo importante. Así que seamos sabios, guardemos nuestro camino. Si hay tiempo, si hay vida, hay tiempo. Y si hay tiempo, vivamos como este hombre hizo. Él y toda su casa seguramente mandaba a sus hijos hasta el más pequeño. Ahí está el arca, aquí en la casa, en el patio, en este lugar, aquí, vámonos a orar. Nadie puede decir ni una grosería. Nadie puede desobedecer aquí. Y vino la bendición.
Si quisiéramos y oyéramos, comeremos del bien de la tierra. Si no queremos y somos rebeldes, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Pues vamos a hacer oración y que Dios nos ayude a ser sabios, a guardar su camino y que venga la bendición de Dios. Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos la gloria y la honra. Padre Celestial, que tu palabra sea para nosotros, número uno, el tesoro más grande, más preciado. Que prestemos siempre oídos a tu palabra. Que aprovechemos tu presencia para bendición. Que sea de aprovechamiento todo lo que tú nos dejaste. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz, el sacrificio de Cristo, que tú eres un sumo sacerdote, que tienes misericordia, que entiendes todas nuestras tentaciones. Como dice tu palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Señor, ayúdanos, dándonos sabiduría. Queremos ese Espíritu Santo tuyo. Queremos ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo. Y sobre todo queremos guardar tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos y ponerlos por obra para que bendigas nuestra vida, sean gratos nuestros caminos delante de ti, Señor. Pero como dijo David también, enséñanos tu camino. Endereza nuestros caminos. Encamíname en tu verdad. Y que haya amor en nuestro corazón por tu palabra. Gracias, Señor. Te damos por Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.